Instituto Federal Electoral. ¿Cómo está? Buenas tardes a ustedes, gracias por su invitación y la mejor disposición de atender los temas de su interés. Excelente, licenciado. Pues primero que nada estamos preparándonos para lo que es este comicio electoral de 2013. ¿Qué nos puede platicar de la labor que está realizando el IFE actualmente? Bueno, el IFE tiene que ver en la organización de los procesos locales de una manera técnica muy específica y concreta. Por la división de competencias en nuestra federación, las elecciones federales corresponden a un Instituto Federal Electoral, Presidente de la República, senadores y diputados, mientras que los procesos locales son de la responsabilidad de órganos creados en las entidades federativas, en cada una de ellas, para la conducción de las elecciones de gobernador, de ayuntamientos y de integrantes del Congreso local. En esa virtud hay un convenio de apoyo y colaboración que el IFE firma con las 14 entidades que en este año llevan a cabo elecciones para proveer la lista nominal de electores, para credencializar al mayor número de ciudadanos que reúnan los tipos de ley y para operar los módulos en las fechas establecidas en ese apoyo y convenio y colaboración, todo con el propósito único de que el mayor número de votantes esté correcta y debidamente inscrito en la lista nominal que se utiliza el día de la votación, el 7 de julio. Los demás temas relativos a los actos preparatorios de la elección, al registro de candidatos, a las precampañas y campañas o a la emisión de resultados electorales son de la responsabilidad de los órganos general, distrital y municipales creados por el Instituto Electoral de Tamaulipas. ¿Cuántas credenciales para votar se requirieron para ese proceso? Bien, todavía no cerramos los trámites porque ya tenemos las fechas para los cierres. Hasta el 15 de marzo vamos a estar recibiendo 22 módulos para tramitar su credencial. El que no la tiene, el que se le perdió, el que cambió de domicilio, el que tiene que corregir al final. Y hasta el 30 de abril de este año estaremos entregando las credenciales a esos ciudadanos que presentaron su documento. De modo tal que para los primeros días de mayo ya tendremos un listado completo y correcto de todas aquellas personas que recibieron su credencial, porque mucha gente va a hacer el trámite, pero no va en tiempo y forma a recoger su documento. Quien no recoge su credencial no está en la lista nominal y no puede votar porque no tiene credencial y porque no está en lista nominal. Entonces, esas son las fechas que tenemos ya definidas: el 15 de marzo para la tramitación y el 30 de abril para la entrega de credenciales del elector, con la particularidad de los jóvenes de 18 años que ya pueden ir a tramitar su credencial si cumplen su mayoría de edad entre el 16 de marzo y el 7 de julio, para garantizarles que tengan su credencial para votar y emitir su sufragio el día de la jornada. Los que cumplen 18 años después del 7 de julio tendrán que esperarse a que se reúnan las actividades del módulo, porque serán menores el día de la elección. Así es. Antes de continuar, vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con esta entrevista con el licenciado Manuel Moncada. Licenciado, ¿cuántas personas cree usted que vayan a salir a votar en las próximas elecciones? Bueno, salir a votar, con los antecedentes que tenemos en nuestro país de orden de crecimiento en términos de la participación y de, por fortuna, de crecimiento en cuanto al fenómeno del abstencionismo, por lo menos esperemos que vaya un 50% de los electores, como lo hizo en la última elección federal del año pasado, que está muy fresca y muy reciente, dadas las intensas campañas de promoción que llevan a cabo por los distintos medios de comunicación, tanto partidos como candidatos, y también de otro tipo de agentes aliados y estratégicos que promueven el voto para abatir finalmente, o por lo menos darle un buen golpe a la no participación ciudadana y convertirla en personas que acuden a las casillas para emitir el voto de su preferencia. Nosotros estimamos que hay un clima favorable y muy positivo para que por lo menos el mismo nivel de participación de que hace el 50% o más se logre este 7 de julio. No olvidemos que estamos en un municipio y un distrito en donde en la época de los 80 y de los 90, quizás a la vuelta del inicio del siglo, los niveles de participación oscilaban entre el 30 y el 39%. Hemos dado un gran paso con ese crecimiento de votantes de las urnas, pero aspiramos todavía a más, porque la construcción ciudadana debe darse básicamente con su participación en las elecciones y no agotarse ahí, con su participación y opinión de todos los asientos públicos, todo el resto. Licenciado, ¿cuál es el abstencionismo
vamos a ser representado en la última elección, no en la federal, sino en la local. Sí, es un poquito alta, de casi el 55%, pero recordemos que hubo niveles hasta el 70% en elecciones previas. Luego entonces, sin ser la solución total al problema, sí se está avanzando en esa dirección y yo espero que continuemos por la misma senda, sobre todo considerando que no se ha modificado el número de electores en la ciudad. Prácticamente en los últimos 10 años ha variado poco sistemáticamente. No hemos alcanzado en 10 años, yo tengo la responsabilidad de IFE de febrero del 2004, no hemos alcanzado los 300,000 votantes en Laredo en ninguno de esos años. ¿Por qué? Porque si bien hay crecimiento de electores por quienes cumplen su mayoría de edad o quienes emigran de otro lugar a instalarse en el domicilio aquí, también hemos tenido la depuración de la credencial 03, donde prácticamente 18,000 ciudadanos fueron dados de baja, y estamos ahorita depurando con la credencial 9 y 12, que si no hay renovación, en los primeros días del próximo año tendremos también una baja considerable de ciudadanos en lista nominal que no actualizaron su credencial de votar. Eso es muy importante porque en los últimos 10 años nos permite hablar de un padrón electoral de crecimiento sistemático, muy ordenado, que no rebasa los 300,000 electores del 2004 a la fecha. Licenciado, ¿cuánto cuesta hacer una credencial de electores? Creo que esto sí es muy importante decirle a la gente, porque pues, en muchas ocasiones va la gente al IFE para tramitarla pues, para cualquier cuestión. Y no así es. Y la segunda, que yo creo que también es muy importante, Álvaro, es cuánto cuesta, cuánto pierde el gobierno por esas boletas que no se utilizaron. O sea, ese dinero perdido, ¿no, licenciado? Son dos aspectos muy particulares: el costo y la generación de una credencial de elector, que oscila entre los 80 centavos de dólar y los 1.20 de dólar en términos de una valoración global entre el número de credenciales que se emiten durante el año, las que se entregan, las que no se entregan en PVC y el recurso humano que se aprovecha. En términos generales hablamos en promedio de $1 el costo de la credencial. Y lo de las boletas no tiene una valoración tan específica, pero sí debo decirles que la elección federal del año pasado, únicamente para efectos de organización, con todo lo que implica personal contratado, documentación y materiales electorales, etcétera, tiene un costo de aproximadamente 5,000 millones de pesos. Es decir, este país se gasta 5,000 millones de pesos en organizar una elección federal, que es un costo alto por los propios niveles de desconfianza que todavía tenemos, y que inclusive comprenden el uso de una credencial para votar con fotografía que se emite especialmente para cada mexicano, para cada elección, y que pocos o ningún otro país del mundo lo tienen. Es decir, nuestra desconfianza, con el ánimo de abatirla, ha llegado hasta generar esa credencial que tiene un costo específico y que desafortunadamente no toda la gente la obtiene, y quien la obtiene no toda la gente la usa en la jornada electoral. Veamos los niveles de participación que son del 50%. Con todo, el costo, comparto con mucho la opinión de que tal dinero merece mucho mejor destino en un país que tiene muchas carencias, pero que también tenemos que avanzar, y lo hemos hecho en el orden democrático, para dar certeza y confianza al ciudadano de que la renovación de los poderes públicos está en las urnas con los votos que se depositan, y que al hacer el cómputo correspondiente generamos responsabilidades. Hace 20 años era prácticamente un país monocolor. Hoy tenemos muchos gobiernos de muchos orígenes partidistas y coaliciones que son producto de la democracia. ¿Cuántas credenciales se desperdician anualmente? Por eso no tenemos un número muy alto. El último corte podríamos citar el año pasado en 500 credenciales que no se representan por sus titulares, que fueron objeto de destrucción, que se concentran junto con las credenciales de Reynosa, Tampico, Madero, Mante y Matamoros en Ciudad Victoria, que se tripulan y se hace público para determinar cuántas fueron, de quiénes fueron, porque estos formatos de credencial tenían la fotografía y tenían el dato diario, no tenían la firma ni la huella de la persona usuaria a quien le correspondía para utilizar una jornada. Se destruyen, no son muchas, pero sin embargo sumadas a los de los 300 distritos del país en un año, sí se consideran varios miles de credenciales entregadas. Eso multiplicado por $1 es significativo, sí, definitivamente. Siempre sí. Licenciado, desde la creación del IFE y su implementación aquí en Nuevo Laredo, ¿ha cambiado, ha mejorado la participación ciudadana?
Yo creo que ha mejorado la participación ciudadana, ha mejorado la organización de las elecciones, ha mejorado la perspectiva ciudadana respecto a los resultados. Todavía tenemos niveles de desconfianza, incredulidad, escepticismo. Todavía mucha gente cree que el órgano electoral puede ser cómplice de uno de los partidos o de los candidatos. Los resultados no dicen todo lo contrario. ¿Qué tenemos en el país? Tenemos gobernadores de los estados de un partido político, de otro o de una coalición. Hemos tenido una alternancia en el poder ejecutivo federal que hace 15 o 20 años parecería imposible. El partido político que siempre ganaba, luego ganó otro partido político que refrenó su triunfo en la siguiente elección, pero que en la última ya no, de nuevo vuelve otro partido político al poder. Es una doble alternancia que debemos valorar, sin desconocer que en los gobiernos de los estados hay muchas variaciones de alternancia entre los gobernadores y los famosos gobiernos divididos, es decir, en muchas entidades federativas, el Congreso local es de la mayoría de un partido que no corresponde al partido que generó el gobernante del Poder Ejecutivo. Eso también genera una nueva correlación del funcionamiento político y nuevas maneras de hacer política para consensar en cuanto a los trabajos de beneficio para la comunidad. Creo que aquel panorama monocolor que predominó entre los 30 y los 90 difícilmente volverá a recrearse en nuestro país. La pluralidad llegó para arraigarse y asentarse. Tenemos 3 grandes partidos políticos que se disputan el poder y tenemos 4 partidos políticos no tan importantes como los primeros que se coaligan generalmente, pero que tienen su buen nivel de votación. Tenemos un partido político, el Partido Verde, que genera un nuevo gobernante en Chiapas y muchas capitales de los estados importantes en manos de Acapulco, por ejemplo, el ayuntamiento es de Movimiento Ciudadano. Es decir, esa pluralidad tan ansiada por el ciudadano ya llegó. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que esa democratización electoral arribe también a la mesa, a los salarios y al modo de vivir de cada mexicano, que vean con la democracia también una mejora en la economía, en los aspectos de oportunidades en la educación, para poder cerrar con una buena pinza el gran valor que representa la democracia. Creo que hacia allá debemos seguir caminando, pero no hay que demeritar lo mucho que se ha avanzado en materia de democracia y de elecciones, sin desconocer todavía los problemas que tenemos de desconfianza y de no participación. Vamos a un segundo corte y regresamos de inmediato con el licenciado Montal. Regresamos con el licenciado Manuel Montal, fuente de como abro. ¿Qué más? Bueno, mencionábamos el tema sobre los fraudes electorales. ¿Se puede todavía con este nuevo sistema de IFE hacer algún fraude electoral? Definitivamente no. Para poder orquestar un fraude, tendría que hacer cómplices de ellos a los 125,000 ciudadanos de todo tipo y condición que participan en las mesas directivas de casillas. Son ciudadanos producto de una doble insaculación, primero respecto a su mes de nacimiento y luego a la primera letra del apellido paterno. Son ciudadanos que fueron capacitados para hacer este trabajo por el Instituto en las 8 ediciones que nos ha correspondido organizar, pero que además fueron verificados los requisitos de poder participar, porque la ley establece que no deben ser funcionarios públicos, que deben saber escribir, que no deben tener tal o cual condición. Entonces, sobre esa base es prácticamente imposible una complicidad de 125,000 personas frente a los ojos de millones de votantes que participan, sin desconocer que, por ejemplo, los resultados electorales están plasmados en una primera ocasión en el acta de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas que firman esos funcionarios ciudadanos, presidentes, secretarios y escrutadores en la casilla electoral, y que luego están también presentes los representantes de los partidos políticos y que se llevan una copia del acta correspondiente y que lo llevan el paquete al Consejo Distrital. Y yo que tomo esa primera acta para cantarla porque me corresponde como responsabilidad, a la hora en que me los resultados es a la hora en que todo el mundo y públicamente se están generando los resultados y se están capturando. Nadie tiene manera de conocer antes cuál es el resultado de cada casilla y cómo va la elección. Es imposible poder atender, que ya no lo hay tampoco, un requerimiento de un gobernante o de un tercero para saber quién va ganando la elección. Van señalándose los datos de cada una de las casillas conforme van llegando al proceso electoral de mano del propio presidente de la casilla, y el único que tuvo conocimiento, o los únicos que tuvieron conocimiento previo a ese momento, son los 7 representantes de los 7 partidos políticos que se llevaron un ejemplar del acta para efecto. Y además le suma esto que vienen 2 actas por fuera, una para cantar los resultados y otra para el PREP, y el PREP se captura.
se verifica la captura y se publica en internet. En la elección del año pasado, simultáneamente o más rápido que la captada que nosotros hacemos, el PREP captura y publica en internet, con un añadido de la última elección 2012, producto de los problemas de provincias. También se digitalizó el acta de escrutinio de cada una de las casillas a disposición de todos los interesados en el internet. Hasta ese nivel de pulcritud, de transparencia y de apertura que hace prácticamente difícil e imposible un fraude electoral, en los términos en que el fraude electoral dicen que es una figura prominente en los procesos electorales hasta antes de los 90 y hasta antes de la creación del instituto. Yo descarto sobremanera cualquier posibilidad que pudiera existir en ese sentido, no por la voluntad o el discurso o el dicho de uno, sino porque hay los elementos, las actas, el órgano de los representantes del partido, los representantes del partido con los representantes, cada uno de ellos que habla de 3% 21 en cada casilla desde las 8 de la mañana hasta que se cierre 50 votos, la captura de la información en el PREP que se publica automáticamente en el internet. Y puedo asegurarles que cuando yo estoy cantando aquí en la fuera de la oficina el acta número 50, porque implica la lectura en voz alta de todos los datos, el PREP le capturó 100 o 150 actas por la facilidad de los medios de comunicación tecnológicos tan modernos y tan expeditos que ahora tenemos. De plano descarto yo posibilidades de esa naturaleza en la época moderna del electoral en México, hablando del Instituto Federal Electoral, que es el órgano que conocemos y en donde hemos organizado las últimas 8 elecciones en este país. Si bien ya no se puede caer al sistema como en el 88, hay otros métodos de hacer fraude, tal vez la compra de votos, tal vez el acarreo, tal vez... Pero ojo. La compra y coacción del voto sigue siendo una práctica todavía vigente, quizás en algunos sectores marginales de la población, pero que yo dudaría de su verdadero impacto en los resultados de la elección. Siento que con tanta información, hoy los medios ya no están supeditados al poder ejecutivo, hoy el legislativo y el judicial ya no están supeditados al poder ejecutivo, hoy las gentes de las colonias todas reciben obsequios y regalos de todos los candidatos y todos los partidos que les quieran dar, y a la hora de la hora, uno, la mitad de ellos no vota, y dos, la mitad que son los que votan lo hace de la manera como le acomoda. La gente sabe votar, y lo vimos en la última elección. ¿Por qué digo que sabe votar? Primero, porque, por ejemplo, en el panel, hubo 5,000 ciudadanos de este sitio con cabecera en el horario del Recurrente de la Ribereña que votaron por el candidato presidencial del panel. Pero hubo 11,000 ciudadanos que votaron por el candidato del panel a diputado federal, un regidor de aquí en la ciudad, maestro muy conocido. Pero hubo 18,000 ciudadanos de los que fueron a votar que votaron por el candidato a senador del panel, un maestro muy conocido de la entidad. Es decir, en sentido inverso, de los 18,000 que votaron para senador, 13,000 no lo hicieron para presidente de la República por el candidato del panel. De los 11,000 que votaron por el diputado, 7,000 no lo hicieron por el senador y 6,000 lo hicieron por el presidente. La gente razona, verifica y decide finalmente un voto cruzado, porque así es la elección, en función de varios partidos y de varios candidatos, según la elección de que se trate, y finalmente no sería ingenuo de mi parte decir que ya no existe la compra ni la coacción del voto. Pero yo estoy muy consciente de que está en sectores muy marginales y que difícilmente tienen efectividad, sin desconocer los arraigos y las lealtades a instituciones políticas de mucha trascendencia histórica que finalmente pueden ser o son los bastiones correspondientes. Hablo del DF, hablo del PRI en el Instituto de Tamaulipas, hablo del PAN en Guanajuato, en Jalisco, por lo único que es nuestro perfil del elector nos tiene a un ciudadano más informado, más consciente de cómo utilizar su voto, y ahí están los resultados con los votos cruzados, y ahí están los resultados también en la estadística. A todo el mundo le van a regalos, pero la mitad no vota, y la mitad que sí vota lo hace de manera muy diferenciada y diversificada. La estadística última no lo muestra prácticamente. Licenciado, Nuevo Laredo, ¿en qué ha cambiado? Usted ha estado aquí en todos estos años viendo elecciones del presidente municipal, diputados, senadores, todo. ¿Qué ha cambiado en Nuevo Laredo en cuanto al voto de la gente? Yo creo que ha cambiado el perfil del elector. ¿Por qué?
Porque tenemos hoy un padrón electoral de 300.000 ciudadanos, de los cuales el 60% no son originarios de la comunidad. Comparado con un padrón electoral de la época de los 70 o los 80, en donde yo creo que el 95% eran originarios del lugar, ha variado el perfil. Ha variado también en cuanto a los grupos de edad. Hoy, de cada 4 electores, uno tiene de 49 años para arriba. Los otros 3 electores tienen entre 18 y 49 años de edad. Y el grueso de los electores, casi el 50%, está entre 18 años y 35. Es decir, el mayor número de votantes son jóvenes que desafortunadamente no han podido comprometer, involucrar y arraigar en el nuevo corriente, y se ha ido deseando mayores niveles de participación. Ha cambiado también el perfil del electorado en cuanto a que en épocas anteriores la votación comenzó a votar apenas en el 75, quizás en el 60, 70 se radicalizó el voto. Hoy tenemos mayoría de mujeres como electores votantes en el padrón respecto del total de varones. No en un índice muy intenso de variación, hablo de un 49 contra un 51%, pero si revisamos quiénes fueron funcionarios de Casilla en las últimas 2 elecciones federales, les puedo asegurar que más del 60% fueron mujeres y menos del 40% fueron varones. Hablo de la elección federal del 2012 y del 2009 porque ahí tenemos una estadística. Esos datos son muy interesantes respecto de qué ha cambiado el perfil del elector principalmente, pero también ha cambiado la dinámica del sistema de partidos políticos. Hoy tenemos 7 partidos políticos que la gran mayoría son de conocimiento de todos los ciudadanos. Hoy tenemos partidos políticos que tienen acceso gratuito a radio y televisión y que tienen financiamiento público. Cuando antaño no lo tenían en igualdad de condiciones y menos de que haya competencia, o solo algunos de ellos lo tenían por su vinculación con el ente gubernamental. Esos son los aspectos importantes que han cambiado de una elección de antes de los 90, que no existía el IFE, a después de los 90, hablo de 22 años de trayectoria del instituto, y eso lo tenemos documentado porque somos un órgano permanente, somos un órgano que después del día de la votación, ahí está para hacer el cómputo, y después de que se acaba el cómputo, estamos todos los días, todas las semanas, todo el resto del año y el otro año, revisando la problemática de elección, mejorando los documentos y materiales, publicando la estadística de la participación, atendiendo la educación cívica, atendiendo la información de los nuevos partidos políticos. Cuando antaño terminamos la elección, se cerraba la oficina y ahí nos vemos dentro de 3 años hasta que se forme otro órgano electoral en el momento oportuno para organizar la elección. El órgano permanente es caro también, cuesta 5.000 millones de pesos al año en mantener los sectores municipio, pero creo que los resultados ahí están tangibles y muy diferenciados de hoy respecto de ayer. Eso ha cambiado mucho en materia de elecciones en el país y particularmente en Monterrey. El presupuesto de este año para el IFE es de 11.000 millones de pesos. Casi 4.000 millones de pesos menos que el año pasado porque no hay elección. De esos 11.000 millones de pesos, casi 5 o 6 millones de pesos, son de los partidos políticos, todos por financiamiento público, porque la ley ordena que debe predominar el dinero público del partido político y no el dinero particular o privado. Y 2, el costo de operación del instituto, de la credencial para votar la fotografía y del diseño de nuevos materiales que va a pasar de la nueva electrónica para el futuro, establece niveles de presupuesto de esa envergadura. Que lo repito, son 4.000 o 5.000 millones de pesos menos que el año pasado y está prácticamente concentrado su costo en la credencial para votar la fotografía. Emitimos millones de credenciales al año, ya cambiamos las credenciales 3, estamos cambiando las 9 y las 12 y únicamente nos vamos a quedar después de este año con credenciales que tienen vigencia del 2015 y del 2018. Y creo que en 3 o 4 años más estará todo el mundo con la nueva credencial que tiene la doble fotografía al frente, la firma digitalizada al frente, el CURP al frente y ya no tiene los cuadros atrás porque tiene su vigencia de 10 años bien delimitada, lo que permite la actualización permanente del padrón del 2008 al 2018, las más actualizadas, o del 2013 al 2023 como estamos haciendo ahora. Creo que esos cambios, si bien tienen su costo económico, tienen también su beneficio de la base democrática o de todos los problemas que todavía en materia de elecciones y democracia pudiéramos tener, pero creo que hemos avanzado suficientemente. ¿Cómo cree usted que no se ha podido llegar a los jóvenes? ¿No se ha podido vencer la partida de los jóvenes? Yo creo que faltan campañas en ese sentido,
pero yo creo que no podríamos hacerlos como infles todos cuando lleguen a su mayoría. Creo que debe ser la educación cívica, la participación ciudadana y su incursión en las cuestiones de orden público por una vertebral del sistema educativo nacional, desde el kinder, desde la primaria, la secundaria y la preparatoria, porque luego llegamos a la preparatoria y a la universidad y ya no estamos en el libro nacional, o ya no sabemos el juramento a la bandera, o ya no hacemos honores a la bandera, o ya no llevamos la materia de educación. Pues, es un excelente arquitecto o ingeniero del Instituto Tecnológico, pero es un gran abogado o doctor de la Facultad de Derecho o de Medicina, pero en los últimos 10 años de formación académica no tuviste civismo, ni tuviste valores democráticos, no tuviste honores a la bandera, y eso te hace separarte naturalmente de tu condición de ciudadano. Deberíamos tener un sistema educativo que desde el primer año hasta el último de la educación formal mantuviera esos compromisos de la ciudadanía, que la gente supiera que a los 18 años tienen que sacar la cartilla militar y tienen que sacar la credencial del todo, porque hay un sistema electoral, un sistema de partidos y elecciones que nos obligan a participar en ello, al mismo tiempo que se le puede dar también cultura general y de otras facetas que lo hagan un ciudadano de mayor calidad. Estamos viendo de repente en las cuestiones educativas que si tenemos problemas con la lectura, tenemos problemas con las cuestiones básicas, cuando vamos a sacar lo relativo a una educación cívica que nos lleve a un niño, joven, ciudadano, comprometido con la democracia, conocedor de sus derechos y de sus obligaciones, porque es muy importante también, tenemos derechos pero tenemos obligaciones. Entonces, creo que el sistema educativo, si se modifica, nos ayudaría mucho, al mismo tiempo que los órganos electorales y los medios de comunicación y las universidades también insisten en una formación ciudadana, porque hay mucha gente que no le interesa, no digamos votar, no le interesa el desempeño de los funcionarios públicos, no le interesa la rendición de cuentas, no le interesa cuánto presupuesto tiene la ciudad, o no le interesa participar en una marcha o en un evento que tenga que ver con esos temas. Es muy importante que todos sepamos y nos involucremos. Antes de ir al último corte, vamos al último corte y regresamos para la última parte de la entrevista con el licenciado Manuel Moncada. Regresamos, Álvaro, licenciado Manuel Moncada, con esta última parte de la entrevista con el vocal ejecutivo de IFE. ¿Qué nos espera para esta elección, licenciado? Yo creo que es muy importante, estamos en tiempo y forma, hacer una gran campaña de participación ciudadana, no partidista, no en función de un determinado candidato, porque comenzaríamos con el pie izquierdo, sino darle importancia y relevancia a la elección, que todo el mundo sepa que es el 7 de julio, que todo el mundo sepa que los cargos a trabajar son el ayuntamiento, que es un grupo colegiado, y los diputados que conforman o asisten al Congreso del Estado de Tamaulipas. Es muy importante que sepan que tengo que tener una credencial de elector vigente, que no esté vencida, porque si no, no puedo participar, y sobre todo involucrarse y escuchar las propuestas, preguntar, recrear, comparar y razonar, para que dejemos atrás esa contemplación de que por un libro, por un objeto, por un artículo utilitario, creo que un voto no vale tan poquito. La gente debe tener la plena certeza de que, más allá de las limitaciones materiales y las prohibiciones de grandes beneficios, lo que se tiene en plenitud y no se puede vender es la conciencia, la participación y el gran valor de nuestro mundo. Ese es el tema de la democracia. En la democracia, un ciudadano, un voto. No me importa cuánto ganes en tu nómina, ni dónde vivas, ni cómo te vistas. El voto de un ciudadano es igual a una determinada clase social o un determinado nivel de ingreso o de una actividad profesional o no. Ese es el gran valor de la democracia, el que todos seamos iguales y que podamos participar en igualdad de condiciones. Ya no existe el voto censatario en donde el rico tiene más votos que el pobre, o en donde el hombre tiene el voto y la mujer ya no, o los jóvenes ya no participan. Ahora, desde los 18 años hasta los 100 años, la gente puede tener su credencial de elector y el derecho enorme de informarse y formarse un criterio propio para poder participar. Creo que nos esperan buenos tiempos. Creo que si nos trabajamos todos en ese sentido, el nivel de participación puede estar arriba del 50% y por qué no alcanzar el 60%. Creo que la ubicación de las casillas es un elemento muy conocido y difícilmente se cambia en lugar de la casilla, pero sobre todo lo importante es que se hagan buenas campañas electorales, que los partidos y los candidatos se comprometan con los ciudadanos y que los ciudadanos participen, interroguen, propongan y exijan también no solo un correcto resultado de la elección, sino rendición de cuentas durante los años de responsabilidad
de los cargos públicos que se eligen. Ese es también el otro gran valor de la democracia, la rendición de cuentas y el derecho que tiene el ciudadano para darle seguimiento a un correcto desempeño de la responsabilidad de quienes en conjunto, la gran mayoría, eligen. ¿El voto nulo sirve de algo? El voto nulo, como su nombre lo indica, es nulo y no son efectos. Es mejor el voto útil, es mejor el voto que establece un compromiso y una definición, porque el voto nulo, si bien puede contar como una expresión de rechazo, desafortunadamente no nos ayuda a definir quién debe ser el responsable de una determinada responsabilidad, porque ahí se equipara al que no vino a votar, ahí se equipara en términos de resultados. Yo respeto las campañas del voto nulo, han tenido algún efecto de impacto importante en procesos federales anteriores, sobre todo en otras zonas de la Ciudad de México, en el centro del país, no tanto acá en el norte, pero yo equipararía un llamado al voto nulo a prácticamente el no votar, porque se cuentan los votos válidos, se cuentan los votos que hicieron un razonamiento para elegir entre varios de partidos y los de candidatos, quienes superaron la molestia de realizar programas de trabajo y compromisos y quienes deben tener también la certeza de que el día de mañana tienen el derecho de exigir, oiga, usted prometió tal obra, tal servicio, o tal actividad, o tal programa y debe de cumplirlo porque en función de él se votó. Yo no soy un partidario del voto nulo, soy más bien un partidario del voto útil y del voto efectivo y seguro. Y tengo una pregunta simplemente porque antes de continuar. La parte del voto nulo decía, ¿por qué no surgen candidatos ciudadanos? O sea, ahora tienen que surgir. Digo, ¿qué tanto falta para llegar a esa parte? Ojo, hasta antes de la elección federal no existía la posibilidad de que un candidato lo fuera si no estaba vinculado a un partido político. Hubo una reforma constitucional el año pasado que ya se aprobó, que nos permite la postulación de candidatos ciudadanos a los puestos de elección federal, hablo de diputados y no de presidente, pero falta el segundo paso. Falta que la Cámara de Diputados genere una ley reglamentaria en donde nos establezca cómo deben registrarse los ciudadanos, qué requisitos deben cumplir, qué tipo de financiamiento se le va a otorgar para que estén en igualdad de condiciones de los candidatos de los partidos para competir en la elección. O sea, el paso importante ya está dado. En nuestra Constitución existe la posibilidad de que haya candidaturas independientes que en el ámbito federal. Los diputados de esta legislatura, que ya se formó y que están trabajando, tienen el enorme compromiso y reto de aprobar la ley que establezca cómo se materializan para que el próximo primer domingo de julio del 2015, en la boleta electoral, además de los partidos y candidatos tradicionales, tengamos también candidaturas ciudadanas. Eso depende por completo y por entero de la legislatura de los diputados para aprobar la ley correspondiente y materializar este gran anhelo de que junto a los candidatos de los partidos ya no sea un monopolio, participen también los candidatos ciudadanos. Con un añadido, Mario, está previsto que también en julio pueden realizar una consulta ciudadana sobre un tema de importancia o sobre una ley X, es decir, son dos nuevas figuras de participación ciudadana que lo primero que tenemos que hacer es difundir entre los ciudadanos, porque si no lo saben, nunca lo van a utilizar o nunca lo vamos a echar a andar. Es muy importante la candidatura ciudadana que ya se debe de utilizar en la elección federal del 2015. Las candidaturas ciudadanas nos va a costar a costar a IFE. No lo sabemos. Depende de la ley reglamentaria que aprueben los diputados de cómo deben participar en la elección, cómo registrarse, cómo realizar sus campañas, con qué tipo de financiamiento, etcétera, etcétera. Que es algo difícil de diseñar desde ahora. Tienen que participar todos los integrantes de la legislatura en la expresión de la ley, pero ya tenemos el reloj en contra. Eso debe darse en este año, o más tarde el año que entra, antes de julio, porque la elección es en julio del 2015 y ya julio del año que entra del 2014. La ley prohíbe que se realicen cambios electorales un año antes de la elección definitiva. Pero ya estamos en ese camino. Hay que empujar y exigir que los ciudadanos diputados emitan la ley correspondiente para la correcta y adecuada participación de los candidatos independientes a puestos de elección federal en el 2015. En cuanto a la participación ciudadana, licenciado, podemos decir que si no votan, no tienen derecho a quejarse. Yo no soy partidario de los blancos y los negros y de los radicalismos en función de una cosa y de otra. Porque, ojo, mucha gente que no participa
no es por la indiferencia o porque le resulte ajena la elección o no tiene importancia, sino mucha gente te dice, no sé votar porque vi los partidos y vi los candidatos y mejor me abstuve de votar. Ojo, porque ahí también hay un no voto razonado. Yo creo que deberíamos abonar a la cultura ciudadana de la participación, de ir a votar y de hacerlo de forma expresa y explícita, para que no quede duda alguna, porque si del 50% que yo estoy señalando como obsesionismo, la mitad de ellos sí querían votar, pero no lo conocieron partidos y candidatos, entonces tenemos un diagnóstico equivocado del compromiso ciudadano y deberíamos generar mecanismos para lograr esa participación que en el ánimo y en el pensamiento ya está, pero falta que se materialice con la acción concreta. Entonces, tanto el que el voto nulo como el que no vota, yo preferiría encontrar los programas, la difusión, los spots, los indicativos o la manera de que sí participen efectivamente. Bien, yo creo que todos los ciudadanos debemos estar conscientes de nuestra gran importancia y valor como tales y de la importancia en tener y usar la credencial para votar con fotografía, que para eso fue diseñada. Es muy importante que sepamos que el 7 de junio tenemos elecciones, hay que participar para definir responsabilidades y hay que prepararnos para ello. Vota ciudadano el 7 de junio.